En este vídeo vamos a resolver las preguntas de test y preguntas semiabiertas o cortas de la prueba de acceso a la Universidad de Andalucía de 2020, concretamente el modelo prueba EFE. Vamos a ir una a una respondiendo las preguntas. Comenzamos. Cuando decimos que una empresa está permanentemente en contacto con su entorno, estamos asumiendo que la empresa es un sistema abierto, porque está en contacto con el entorno, por lo cual la empresa está abierta al entorno. Hablamos del entorno específico cuando nos referimos a los factores que afectan a la empresa en particular, es decir, sus clientes, sus proveedores, sus competencias. Por lo tanto, será el A, clientes y proveedores. Cuando un jefe de ventas compara las ventas realizadas con las previstas, se está realizando la función administrativa de control. Es decir, está viendo lo que ha ocurrido y comparándolo con lo que tenía planificado y tiene que analizar las desviaciones que han ocurrido para poder corregirlas. Por lo tanto, está controlando. Continuamos con la 4. ¿Qué es un organigrama? El organigrama es la representación gráfica de la organización de la empresa. Por lo tanto, es la A, la forma de representar gráficamente una organización. 5. La delegación de autoridad en la empresa se entiende ¿cómo? Pues la delegación de autoridad es asignar una tarea a una persona delegándole libertad y autoridad para desempeñarla. Por lo tanto, es la B, la asignación de una tarea a un subordinado y conferirle libertad y autoridad para desempeñarla. 6. La función administrativa de organizar consiste en definir las líneas de autoridad, en decir cómo se van a comunicar los distintos departamentos, establecer las tareas, establecer las funciones, es decir, organizar todo el proceso productivo con los recursos que disponemos. Por lo tanto, definir objetivos y poner medios para realizarlos no sería correcto, comparar los resultados obtenidos con los presupuestos tampoco, y determinar tareas y funciones, dependencias, unidades y trazar formas para su coordinación sería lo correcto, con lo cual la 6 la C. La 7. ¿Se puede afirmar que un método es técnicamente más eficiente que otros? Pues cuando produce más utilizando lo mismo o cuando produce lo mismo utilizando menos. Por lo tanto, el coste de producción es el mínimo posible, no sería. Existe otro método que produce más utilizando lo mismo, tampoco, porque sería eficiente el otro, y produce la misma cantidad que otros métodos pero utilizando menos factores. Esta sería la correcta. Umbral de rentabilidad es pues la cantidad que hay que producir y vender para empezar a obtener beneficios. Por lo tanto, será la A, el volumen de producción vendida a partir de la cual la empresa obtiene beneficios. La 9 nos dice que si una empresa domina a otras compañías mediante el control de su capital, es un holding. Un holding tiene una empresa matriz que controla a las demás por medio de participación en el capital. Las absorciones son, pues las absorciones es cuando una empresa compra a otra y esta segunda desaparece y pasa a formar parte de la primera. Por lo tanto, es una forma de crecimiento externo, que será la C. Pasamos a el 11. Cuando el empresario fija los objetivos de la empresa, está realizando la función de planificación. Fijar los objetivos pertenece a la planificación, por lo tanto es la C. En el modelo de organización matricial de la empresa, pues se divide lo que es la organización de la empresa por dos criterios, que pueden ser funciones y proyectos. Por lo tanto, será la C, se combinan las funciones y los proyectos. La estructura basada en la autoridad directa del jefe sobre los subordinados se denomina estructura lineal o jerárquica. La staff sería un órgano de asesoramiento y la matricial, pues como acabamos de decir, se divide atendiendo a dos criterios. Continuamos con la 14. ¿Cuál de los siguientes elementos patrimoniales tiene una mayor exigibilidad? La exigibilidad es la forma en la que se ordena el patrimonio neto y el pasivo. Se ordena de menor a mayor exigibilidad. Por lo tanto, tendrán mayor exigibilidad aquellos elementos del patrimonio neto y el pasivo que estén más abajo, es decir, que formen parte del pasivo corriente. Por lo tanto, las reservas forman parte del patrimonio neto, proveedores de inmovilizado a largo plazo forman parte del pasivo no corriente y los acreedores por prestación de servicios forman parte del pasivo corriente, que es el que está más abajo y por tanto tiene mayor exigibilidad. Desde el punto de vista de la actividad comercial, el conjunto de personas o empresas que tienen necesidades y pretenden satisfacerlas mediante la compra de un producto a un oferente se denomina, pues será la demanda, pero como no aparece, pues entre competencia, marketing y mercado será mercado. En la etapa de madurez del ciclo de vida de un producto existen importantes cambios de promoción y publicidad. No tiene por qué, eso principalmente la etapa de crecimiento pasa de ser informativa a ser persuasiva. Comienzan a aparecer los nuevos productos de la competencia, sería en la etapa de crecimiento, y los beneficios son relativamente estables, aunque las expectativas tienden a descender, pues sería la correcta. Y pasamos a las preguntas de desarrollo corto. La primera de ellas es: los costes que afectan a agentes que no intervienen en la actividad económica que genera dicho efecto se denominan costes externos, porque afectan a terceras personas que no tienen nada que ver con la actividad de la empresa. Cuando una parte de las inversiones de la empresa a largo plazo están financiadas con el exigible a corto plazo, el valor del fondo de maniobra es
negativo, porque hay una parte del activo a largo plazo que se está financiando con capitales corrientes, por lo cual está en desequilibrio financiero a corto plazo, que es la situación en la que el fondo de maniobra es negativo. La relación entre el valor de la cantidad total producida y el costo total de los factores empleados es la productividad global. Y por último, el mercado donde solo ofrece productos una empresa se denomina monopolio. Y con esto hemos acabado el ejercicio.